Vi la vez pasada a alguien dando un consejo en videitos de YouTube. El tipo decía, si tu mujer te pregunta, ¿cómo me queda esta pollera? ¿Vos qué le respondés? Y el tipo decía, no se te vaya a ocurrir responder con sinceridad. Si vos le decís a tu señora, te queda bien, pero te marca un poco los rollitos, podés estar comenzando sin querer la Tercera Guerra Mundial y vas a morir vos como primera víctima de ese enfrentamiento. Hay un problema con esto de no de conocer. Siempre hablamos de Dios en términos de conocer a Dios. Y todo el mundo cree que conoce a Dios. De hecho, yo también lo creo. Todo el mundo cree. No hay nadie que diga, yo no conozco a Dios, la verdad. Es muy raro. La mayoría de la gente tiene una idea, ¿no es cierto? Tiene una idea de Dios. Aunque sea una idea un poco teórica, así, tipo, se me ocurre que si el mundo es tan complejo y hay tantas cosas bellas, debe haber un Dios que lo hizo. Ese tipo de conocimiento de Dios, que es un conocimiento al fin. Pero el punto que quiero charlar esta tarde-noche, es el hecho de ser conocidos por Dios. Y nosotros conocer a Dios como una cosa de ida y vuelta, no de ida sola. Las grandes personalidades, un gran político, probablemente yo lo conozco a él. Yo lo conozco, lo veo en televisión siempre, escucho, sé sus ideas, puedo tener algo de su biografía, pero él ni sabe quién soy, ni sabe quién soy. El presidente nuestro, por ejemplo. Yo sé muchas cosas de él, sabemos cosas íntimas del presidente, que es medio preocupante eso también. El nivel de conocimiento de hoy día entre las personas. Pero él no me conoce, si me cruzara en la calle no sabría qué es lo que está pasando conmigo, y mucho menos de mi intimidad. No sabría qué me preocupa, qué me duele, qué me alegra, no lo sabría. De hecho, no sabe cuánto estoy ganando, soy jubilado. El Señor Jesús, en un texto que está en Juan, ¿querés buscarlo, Mónica, por favor? Juan 10, 27. Habla justamente de esto, cómo Dios puede conocerme y yo le puedo conocer a Él en una relación interpersonal. Porque el punto es ese. Muchas veces damos la idea de que... Juan 10, 27. Creo, sí, 10, 27. Muchas veces damos la idea de que la fe, en realidad, que lo que Cristo predicó era una religión, que vino a establecer una religión, como si fuera un partido político, o un movimiento político más amplio, quizá el socialismo, por ejemplo, y que Dios mandó a Cristo y Cristo vino al mundo y su misión en la vida fue establecer una nueva religión, que es la religión que llamamos cristianismo. En esa forma de pensar, el cristianismo estaría también en igualdad de condiciones con otras religiones como el sintoísmo, el confucianismo, el budismo, cualquier otra religión. Hay muchas religiones en el mundo, hay literalmente miles de religiones. ¿Sabían ustedes que hay una iglesia católica que tiene su centro en España? ¿Escucharon hablar de la iglesia del Palmar? Que tienen un papa en un pueblo de España que se llama el Palmar. Y es una sociedad medio hermética que tiene toda la estructura igual que la iglesia católica, es una copia. Es una iglesia que se fundó hace pocos años. Y el que la dirige es un delirante de aquellos que él dice que él es el representante de Cristo en la tierra, y no el Papa Francisco. Es decir, en el mundo religioso hay mucha variedad. Hay mucha variedad, desde personas que aún tienen, que es bastante contemporáneo ese pensamiento, lo que llamaban antes el libre pensador. Es decir, la persona que tiene respeto por sus propias ideas y que no quiere atarse a ningún sistema. Y entonces, en cuanto a las cosas de la fe y a Dios, él tiene su idea.
Y entonces eso de que él tiene su idea, esa es su religión, ¿no es cierto? Ahora, si vemos a la vida de Jesús, que es realmente admirable y verla ahí en los evangelios, el Señor se relacionaba con la gente que tenía alrededor, y hasta ahora lo hace así, como dice acá. Creo que tienen el texto a la vista. Está el 27, está el 25, 27 y los dos que siguen, ¿verdad? Dice así. El Señor estaba explicando cómo Él es como un pastor de ovejas y así, y usa esta frase. Miren ustedes. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si ustedes se fijan en este texto y en el que sigue, en este caso menciona tres cosas diferentes. En el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Dice otras tres cosas. Y en el 29, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Esa forma de hablar de a tres es propio del Oriente, pero también era propio de los judíos de la antigüedad. Cuando decían algo importante, lo repetían 2 o 3 veces. Si ustedes han escuchado alguna vez algún rezo del Islam, por ejemplo, los musulmanes, ellos también, ¿escucharon cuando el muezín llama para la oración, que tienen una especie de speech en árabe, de un minuto, una cosa así, es muy cortito, y él hace y hace una lectura de unos dichos, pero los dice con una entonación que es musical, que tiene un sonido y hace unas notas ahí que tienen un sentido especial para ellos. Una de las cosas que hacen los musulmanes cada vez que van a nombrar el nombre de Dios es decir por lo menos tres adjetivos. Es muy interesante. Por lo menos 3 adjetivos. Entonces no dicen Dios, sino que dicen algo como Dios el bueno, el misericordioso y fiel, dice que ta. Y cada vez que vayan a decir Alá, van a decir Dios, van a decir por lo menos 3 adjetivos. Ahora, yo estaba mirando en la estructura de este versículo tan sencillo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, como una síntesis perfecta de lo que es la fe en el Señor. La primera cosa es que las ovejas oyen la voz del pastor. Un cristiano no se debe caracterizar tanto por lo que él se desempeña en la vida de la iglesia o aún en su propia vida, como en el hecho de que él escucha la voz del Señor. Yo sé perfectamente que un síntoma de la enfermedad mental es cuando personas escuchan voces. Yo he escuchado esto. ¿Qué diferencia hay entre un esquizofrénico que escucha voces y de un cristiano que dice que Dios le habló? Bueno, es una pregunta un poquito tonta para el que tiene comunión con Dios y sabe que Dios habla con él. Eso me hizo pensarlo, esto de que el creyente escucha la voz de Dios. ¿Cómo la escucha? Bueno, en la Biblia, esto que estamos leyendo ahora es una forma de oír a Dios, de lo que Él piensa que está en la Biblia, en los mensajes que están en la Biblia. Por ejemplo, este mensaje de que Dios habla con sus hijos es un mensaje que está en la Biblia, lo estamos leyendo y lo estamos entendiendo ahora. Pero yo estaba pensando en esa metáfora que Jesús usó, de que Dios es como un pastor y la gente somos como sus ovejas. Hay algo que debemos conocer del mundo de las ovejas, no del mundo de la gente. Una oveja cualquiera con su pastor. ¿Qué escucha? ¿Cuándo y cómo escucha la voz de su pastor? No sé si han visto alguna vez en el campo cómo se crían las ovejas. Aún hoy día que hay una tecnificación, en la antigüedad los rebaños eran relativamente pequeños, ahora en la Patagonia puede haber rebaños de miles y miles de ovejas que se manejan con la ayuda de perros. Entonces una oveja cualquiera, ¿qué voz escucha?
Bueno, escucha al pastor dando órdenes claras y concisas. Vamos, 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 fuera, y empiezan los silbidos. Eso es, la gente del campo sabe que todo se maneja con silbido. Y los piamonteses con Geu, famoso Geu, ese grito gutural de los piamonteses, de cruzar la calle con uno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Por lo menos, bueno, chao, gracias. Entre los pastores y en el campo, hey, tío, ese es el lenguaje familiar de oveja. Más contemporáneamente los perros ovejeros, los famosos perros ovejeros, razas criadas que si no alguien no ha visto alguna vez, buscate en YouTube un video sobre perros ovejeros. Es difícil de creer cómo un perro ovejero se comunica con una oveja que la pastorea un perro. El perro a veces ni siquiera las ladra, hace un ladrido así cada tanto, pero hace cosas como, por ejemplo, para cruzar de un lado del rebaño a otro, a veces pasan caminando arriba de las ovejas, pasan corriendo, mientras las ovejas van corriendo, el perro salta arriba y va saltando por los lomos y cruza del otro lado cuando ve que el piño ese de ovejas se está desviando a un camino. Al punto donde voy es el siguiente: las ovejas no escuchan sermones del pastor, escuchan silbidos, gemidos, gestos. El perro, que en la antigüedad no había, pero ahora sí los hay, escucha muchas señales de la voz de Dios. Muchas veces nosotros no escuchamos lo que Dios nos está diciendo simplemente porque estamos esperando que el escuchar a Dios sería algo diferente a lo que está ocurriendo. Y el punto es, y lo quiero marcar como el primer punto esta noche, un punto muy importante, es no nos quedemos con el estereotipo de la visión beatífica o algo así. Dios quiere hablar conmigo y se está rebuscando para comunicarse conmigo. Lo va a hacer a través de una circunstancia, de una palabra, de un pensamiento, de la forma más insólita. Vas a sentir que Dios te está hablando. En el testimonio que contó Vale hace un ratito, se ve el esfuerzo que ella tenía para comunicar cómo, a través de una experiencia educativa de la universidad, ella fue sintiendo la voz de Dios. Probablemente otra persona hubiera pensado: qué casualidad que justo me encontré con una chica que nos pusimos de acuerdo y mira qué suerte tuvimos, salió todo bien y sacamos el resultado de allí. El Hijo de Dios se da cuenta de que haya habido ahí ¿cómo se dice? Una manipulación, que ahí hay algo que pasó, que de casualidad Dios permitió que pasara esto, que de casualidad justo conocimos a alguien que tal cosa, que de casualidad yo me sentí ese día mal y alguien me dijo una palabra justa, que de casualidad pongo en la televisión y justo ahí dicen lo que a mí me está pasando. Y es lo que dice mucha gente: justamente yo estaba pasando por una situación y en ese momento fui a la iglesia y el pastor parece que sabía lo que estaba diciendo de mí porque me estaba hablando a mi corazón. En La Paz, en Entre Ríos, me pasó, y los que están, si hay algunos de los que eran miembros de nuestra iglesia se van a acordar de este caso. Había un matrimonio que empezó a venir a la iglesia y él era alcohólico. Es el hombre por el cual yo conocí algo que no sabía del alcoholismo, y es que él se tomaba una damajuana diaria. Podía tomar como 2 litros de vino en una sola comida. De hecho, es lo que hacía. Vos probás de tomar agua, 2 litros de agua seguido y reventás. Y encima vino. Bueno, él tomaba así. Entonces, en una crisis matrimonial muy grande, hablamos con ellos y ellos empezaron a venir a la iglesia y empezaron a querer organizar un poco su vida y su matrimonio. Yo estaba predicando, era un predicador joven, en aquel entonces usaba bigote así, el pelito largo, como se usaba en esa época. Y empecé a predicar de los efectos del pecado. Y dije, pero sin pensar en él, estaban sentados él y la esposa ahí. Solo que yo veía que cada tanto yo decía algo y él hacía así, la miraba a la esposa, que la tenía al lado, no la quería ni tocar, pero la tenía al lado.
La miraba así, le clavaba la mirada con un odio. Después la mujer me dijo, él, en ese momento todavía no habíamos ido a visitarle a él, pero él pensó que ella le había dicho a mí, me había dicho a mí, que yo le tire dardos contra ese tema que él tenía, que él sabía que era un problema y no sabía cómo salir, y que ella le había dicho. Entonces cada vez que yo decía algo, sí, porque el borracho pierde el control de su vida, que esto y que el otro, y entonces él la miraba así con cara de odio, porque pensaba, esto es algo que el pastor le contó, mi señora le contó al pastor para que me dé a mí con un caño, y él estaba ofendido porque estaba el templo lleno y yo me estaba ensañando con él, el pobre, y la verdad yo no tenía idea de que él estaba siendo tocado. Así es Dios. Así es Dios. Dios te puede tocar un toque más o menos tipo tocada del zorro, bien profunda, o te puede hablar en una forma muy suave. La voz de Dios nunca es a los gritos, nunca es forzando a nada, nunca chantajeando ni obligando a nada, pero sí que cualquier persona que es un hijo de Dios tiene que aprender a desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios. La otra cosa que dice Jesús, que me ha sorprendido porque, miren, creo que tiene 12 palabras en total el versículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En 12 palabras tiene: mis ovejas, mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 3 veces, conté mal otra vez. Mis ovejas, mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En 12 palabras, 4 son pronombres personales. Y es maravilloso cómo él puede estar enfocando en su vida lo que él es, en simplemente una docena de palabras. Concentrar todo lo que es la fe, y todo lo que es la fe cristiana, obviamente, porque es cristiana, porque es de Cristo. No es una fe así como cantaba Palito Ortega, yo tengo fe. Esa fe así que es como un genérico, que yo tengo fe que va a todo salir bien. La fe cristiana no es eso. La fe cristiana es: escucho la voz de Cristo. Y que en estas 12 palabras él haya podido meter la esencia de todo. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Miren, una cosa que nosotros sabemos hoy día es que nosotros, a la persona que mejor conocemos probablemente es a nosotros mismos, ¿no es cierto? Dice la Biblia, nadie conoce mejor el espíritu del hombre sino el hombre, el espíritu del hombre que está dentro de él. Es decir, la intimidad tuya y mía, el único que las conoce mejor que nadie soy yo. ¿Estás seguro? ¿Puede ser que haya alguien que me conozca más de mi interior que yo mismo? Bueno, por la psicología nosotros sabemos que hoy día sabemos que hay muchas personas que tienen cosas que se llaman puntos oscuros de la personalidad o puntos ciegos de la personalidad. Hay personas que tienen algo, todo el mundo se da cuenta y lo comentan, ¿viste? Fulano tal, ese tiene tal piro. Menos él, menos la persona. La persona cree que está todo bien y no se da cuenta que todo el mundo lo ve como un loco. Es como los que dicen que usan los hombres que usan peluquín. Dice, el único que no se da cuenta que tiene peluquín es el que tiene puesto el peluquín. Todo el mundo se da cuenta, menos el que tiene peluquín. Y así nosotros tenemos cosas, quizá algo, una forma de hablar o algo. Yo cuando alguno de ustedes después me diga, mirá, vos fijate porque vos estás, yo sé eso, sé que hay cosas que yo tengo en la forma de hablar o algo que ofenden a ciertas personas. A vos no te pasa, digo, no me dejen solo, no me dejen solo. O vamos todos de pecadores o no va nadie. ¿No tenés vos un defecto, algo que te trae problema con los demás? ¿Alguna forma de hablar, alguna forma de actuar? ¿Algún comentario que vos hacés y ves que nadie en el grupo, vos ponés en el grupo y nadie le pone un like, nada? Decís, acá o no me entendieron o sí me entendieron, una de las dos. Bueno, una cosa que para mí
es muy consolador de la fe en Jesús es que Jesús me conoce bien, bien. Yo no tengo que ir a Jesús, de hecho Jesús lo puso en una de las parábolas que él inventó, era tan creativo, y él puso de uno que dice, había uno que oraba consigo mismo diciendo, te doy gracias que yo no soy como esa gente que es así, guasada. Bueno, el tipo estaba orando solo porque no necesitaba a Dios, porque él le estaba diciendo a Dios todo lo que él era. Cuando uno ora, tiene que orar con un Dios que sabe mejor que yo lo que yo soy. Y quizá cuando hablo con Dios, mi pregunta no debe ser, Dios, tú sabes tal cosa, sino, Dios, si hay algo que no me estoy dando cuenta, ¿me harías el favor de hacérmelo notar? Quizá tengo un defecto, algo, que soy muy criticón. Ayúdame a darme cuenta y ayúdame a salir de eso. Quizás soy muy negativo. Quizás soy muy materialista, no sé qué, pero podría ser casi tantas cosas. Ayúdame, Padre, a que yo mismo me dé cuenta de eso. David lo planteó en los Salmos. David era un muchacho que fue pastorcito y después rey, que vivió 1.000 antes de Cristo. Fue más o menos alrededor de 990 y pico hasta 1000 por ahí antes de Cristo. Y él, en una de sus oraciones, el Salmo 51, que es muy conocida de arrepentimiento, le pide a Dios, dice, Padre, haceme ver las cosas ocultas que yo no veo en mi vida. Y eso es una meta espiritual también, la de poder hacer un autoexamen para descubrir qué cosas pueden ser que no me estén haciendo ser aprobado delante de Dios. Que Dios, sin gritar y sin golpear puertas, sin romper nada, me lo está haciendo saber, porque Él habla y porque Él me conoce. Pero hay una cosa más que Él dice de las ovejas de Él, que otra vez habla de la confianza que Él tiene en nosotros. Nosotros siempre pensamos en Dios en términos de hay que confiar en Él, y sin duda tenemos que confiar en Él. Si yo oro y le pido estas cosas, como estaba diciendo recién, es porque confío en Él, confío que Él puede saber y que Él puede obrar en mi vida, ¿no es cierto? Y de paso les invito a todos ustedes a hacerlo, si no lo hacen, a orar, decirle a Dios cuando estén solitos, sin presiones, porque Él sabe que vos escuchás su voz. Cuando le digas especialmente, hablame, Señor, decime, ¿qué puedo hacer con esto? Acá tengo una alternativa un problema que no sé para qué lado ir. Enseñame, guíame, sacame de este lío que estoy, ayúdame, enséñame a ser más vivo, más sabio, ayúdame a cambiar, yo quiero ser más como a vos te parece, perdoname si me equivoqué, perdoname, aún perdoname si hice algo mal, y la verdad, Padre, no fue una equivocación, estaba caliente y me agarré y dije lo que no tenía que decir, lo dije, ahora la macana ya está hecha, te pido que vos me perdones y que me ayudes a salir. Esa es la oración de un creyente normal. Porque dice Jesús, yo no entiendo. Él dice, y mis ovejas me siguen. Yo te apuesto a cualquier político pueda tener la certeza de que su gente, los que lo siguen a él, realmente lo siguen y lo siguen genuina y legítimamente. Jesús sí. Jesús no tenía que andar mirando a cada rato y decir, a ver quién viene, quién no viene, este me está siguiendo, este se me está quedando atrás, este no, este viene por la plata, este por conveniencia, lo que él dice es que de sus ovejas, los que lo siguen a él, lo siguen. No tiene que alguien estar insistiéndole, simplemente estando a disposición él para guiar a sus ovejas, como haría cualquier buen pastor de ovejas. Y como haría cualquier buena oveja con su pastor. No hay buenos pastores de ovejas malas y no hay malos pastores de ovejas buenas. Los invito a ponernos en pie para orar. ¿Se cansaron? Fue
¿Cómo andamos del horario? Bien, bien, hoy sí, hoy sí. Es que todos los minutos que no estoy usando ahora lo usé esta mañana en la iglesia madre en Vialet Macé. Todavía me están esperando para pegarme, pero no me encontraron. Duró el culto esta mañana un rato más largo de culpa mía. Ya confesé, ya pedí perdón, ya está todo blanqueado. Ahora todos los de la iglesia tienen que dar la semillita, ¿cómo es? Hacer el bendecir para ser bendecidos, y esa será su semillita para esta semana. Dice, yo me lo banqué al pastor a la mañana un rato largo. Y esa es la fe. Por eso el Evangelio creció desde el principio, porque cuando una persona descubre que Jesús es un recurso fantástico y que está al alcance de la mano, lo sigue, como alguien seguiría a un buen pastor. Te adoramos, Padre nuestro, te damos gracias porque vos sos bueno en serio, sos bueno sin mancha, sin defecto. En nuestras vidas se nota eso, se nota porque nosotros no somos buenos, ni cumplidores, ni nada, y sin embargo vos estás siempre en nuestra vida, bendiciéndonos, dándonos de tu gracia. Creo que estamos de acuerdo todos delante tuyo, Padre, en darte gracias porque inventaste un sistema de vínculo, de relación con la gente que nos hace realmente vivir una vida diferente. Por eso, como cada vez que hemos acudido a vos, te hemos encontrado, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana.